soy Pedro Aguilera, trabajo como cocinero en el Mesón Sabor Andaluz, en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Cádiz, en Alcalá del Valle. Bueno, yo empiezo a trabajar en la cocina desde muy pequeñito, desde que mis padres abrieron el mesón prácticamente, y siempre me ha movido mucho la gastronomía, sobre todo la de mi zona, la Andalucía y sobre todo por la de la Sierra de Cádiz. Salgo desde muy pequeñito del pueblo, con 17 años empiezo a estudiar, me salgo fuera y pues eso, ¿no? Me empiezo a formarme. Y hace 2 años pues sí es verdad que me intereso otra vez por el mesón, por el restaurante de mis padres, y es donde cojo las riendas y empiezo a descubrir pues la gastronomía que tiene pues nuestros pueblos, ¿no? En el mesón lo que hacemos es recuperar recetas antiguas. Intentamos de cocinar con todos los productos que nos da la tierra, nos da la Sierra y Andalucía en concreto. No cocinamos con lo que queremos, sino con lo que tenemos, porque creo que hay una fuente de riqueza y de cuestión de productos bastante bonita y bastante enorme, y nosotros pues lo que queremos recuperar, ¿no? Utilizar todos los productos con los que se han cocinado durante toda nuestra vida aquí alrededor, y eso es lo que hacemos. Por otro lado, la gastronomía en Andalucía es riqueza. Tenemos unos productos que cada cocinero va buscando y que quiere enlazar pues con su cocina, ¿no? Con su cocina propia. Y a mí estar en este enclave, podemos presumir de productos de todas las clases. Pues, en todas las estaciones del año tenemos productos diferentes, donde el cocinero pues lo agradece, ¿no? En primavera pues el espárrago de Alcalá del Valle, tenemos un espárrago maravilloso, un espárrago verde con unas características espectaculares, grueso, carnoso, que se puede comer crudo. Tenemos unas cerezas brutales y eso, y entonces pues presumimos de todas las estaciones del año, ¿no? También pues gracias a los productores pequeños, ¿no? Pues sobre todo que labran la tierra, pues eso, tenemos una riqueza espectacular. Bueno, pues como os contaba antes, el mesón lleva 27 años funcionando. Hace 2 años que llegamos nosotros y que llego yo, por ejemplo, y empiezo a trabajar con mis padres. Y sí es verdad que nos fijamos mucho más en nuestro alrededor, ¿no? Y como decía antes, pues no cocinamos lo que queremos, sino lo que tenemos. Nos fijamos en esos productores pequeñitos que labran la tierra y que nos traen los productos casi a diario, y para nosotros es maravilloso. Hoy, por ejemplo, hemos recibido el pistacho que se acaba de recolectar por la zona, que vamos a hacer varios platos con él, unas alubias blancas en fresco que creo que nunca la había conocido yo en Andalucía. Hay un productor muy cerca de nosotros también que nos está cultivando alubias en fresco, que las vamos a consumir durante 15 o 20 días. Y eso, y en el mesón pues lo que queremos es sacar pecho de esos productores y hacemos una cocina muy vegetal sobre todo, ¿no? Porque al final el producto que tenemos a nuestro alrededor es vegetales puros, casi todos ecológicos, casi todo mirando su sabor, y hacemos una cocina muy vegetal, muy salvaje, donde el producto cárnico, el producto del pescado y demás, pues pasa a un segundo plano, ¿no? Ponemos siempre el ingrediente principal como el vegetal, después aderezamos con las proteínas animales. Y la verdad pues que estamos muy contentos de poder hacer eso, porque nos identifica mucho y nos identifica con la zona, ¿no? Al final estamos muy orgullosos de poder hacerlo y de conocer cada día gente y productores que vienen a nuestro restaurante trayendo las cosas que tienen en sus casas. Bueno, yo creo que la zona de la Sierra de los Pueblos Blancos es una zona maravillosa, donde Alcalá se enclava en ella y es un pueblo que tiene mucho que ofrecer. Sobre todo su gente es maravillosa y tiene una gastronomía espectacular, donde los productos cercanos y las recetas tradicionales pues son maravillosas, y aquí os esperamos y espero que disfrutéis de la zona.